estereotipos de género tienen sus particularidades. Digamos que los estereotipos en general son esos ideales sociales, no que pues todos, todas, todes tenemos en la cabeza, en el imaginario, ¿no? Y no sé, ¿alguien me quiere ayudar a leer el primer párrafo, por favor? Yo, bueno, Gracias. estereotipos de género. Son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los grupos dentro de una cultura determinada. Bueno, hay un cuadro y yo no puedo leer. Ay, perdóname, es que puse aquí. Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y emociones de manera analítica. Gracias. Sí, justamente son lo que pensamos que deberían, o sea, cómo deben ser los hombres, qué son los hombres, qué son las mujeres. Esto lo vemos muchísimo en lo que decíamos ayer, ¿no? En las series, en las películas, en la publicidad, en el humor. El humor se basa muchísimo en estereotipos, ¿no? O sea, de hecho funciona a partir de estas construcciones y entonces, pues al final de cuentas son, como aquí dice aquí, definiciones simplistas, ¿no? Nos sirven también para designar a las personas, pero también para contrastar, como decía, ¿no? O sea, a veces alguien, por ejemplo, tiene que ver con estos adjetivos calificativos, ¿no? ¿Cómo sabes que alguien es guapo o guapa? Porque justo tenemos todas y todos y todes ideales de belleza, ¿no? Hay estereotipos de belleza que vemos en todo el tiempo en la publicidad o en la tele. Y entonces si nos contrastamos con esos estereotipos, que a veces algunos son encarnados de alguna manera y les ayudan con Photoshop y operaciones y un montón de cosas, pues nos podemos sentir muy, muy frustrados y frustradas, ¿no? Dice el segundo párrafo que tienen que ver con creencias populares sobre las actividades y las características y los atributos de hombres y mujeres, ¿no? Y entonces estas características o estos estereotipos también funcionan como una base para algunos fenómenos como son la discriminación, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un estereotipo del trabajador ideal y lo nomino como en masculino, porque pareciera que es masculino, el trabajador 24/7, nunca se enferma, nunca falta, está ahí siempre que se le necesita, puede cumplir jornadas de 24/7 sin ningún problema, no tiene problemas personales, es más, parece que no tiene una vida personal, que solo vive para la empresa, para su cargo, para su trabajo. Y entonces este estereotipo 24/7, de trabajador 24/7, pues a lo mejor está en el imaginario de las personas que hacen reclutamiento, de los dueños, dueñas de empresas, ¿no? Cuando buscan personal que diga, bueno, tú no tienes problemas con cubrir horarios muy extensos, tú no tienes lo que les platicaba ayer, ¿no? Tú no tienes hijos, hijas, hijas, tú no tienes marido, esposa, pareja, porque eso te va a quitar tiempo, porque aquí te quiero todo el día o cuando se te necesite o si necesitas quedar más tarde, pues que no haya pretexto o que no me pidas permiso para ir por tu hijo o hija a la guardería. Dice Miriam Juárez, son ideales sociales como tú dices, de cómo debe sentir, actuar un hombre y una mujer. En la televisión se ven justamente. Entonces, estos ideales pues digamos que están así establecidos y todas creo que los podemos identificar con cierta facilidad para poder saber, ¿no? ¿Cuáles son estos? ¿No? Estos estereotipos, por ejemplo, es un poco el ejercicio que quería hacer y no me salió, porque no diví la instrucción. Es, por ejemplo, mujer delicada, paciente, dulce, pero también puede ser alta, rubia y de piernas largas, ¿no? Y hombre fuerte, valiente, impulsivo, con barba, rubio, cuerpo atlético, ¿no?
Entonces, esos estereotipos de pronto tienen estas características que juntas son difíciles de encarnar, insisto, ¿no? Y aquí está la siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos estos estereotipos? Pues ya decía, me parece que Miriam, ¿no? En la tele. Por ejemplo, pienso en cuando eres adolescente, como que mucho de lo que ves, o por lo menos cuando yo era adolescente, veías como estas películas donde estaba películas norteamericanas donde estaba la porrista popular, ¿no? Y ese es un estereotipo, ¿no? La porrista y el jugador de fútbol, ¿no? Y los nerds, ¿no? Y todo este tipo de categorizaciones que hacemos que igual, insisto, no es tan mal, pero lo que creo que está ahí fallando es que sirven de soporte para discriminar, por ejemplo, o para agredir a las personas, ¿no? Para señalarlas como diferentes o señalarlas de una manera negativa. Eso quizá es lo que está mal. Y como dice Emilio y también dice Miriam, en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que la Ley General de las Mujeres para Vivir una Vida Libre de Violencia, que es un documento, digamos, producto justo de esta lucha de los grupos feministas, habla o va hacia señalar, esto es algo que vamos a ver más adelante, los ámbitos y los tipos de violencia. Pero algo muy interesante fue que a partir de que Olimpia Melo tuvo esta situación como de exhibición de sus fotos íntimas, ¿no? Que eso se puede configurar como acoso sexual en medios electrónicos, digitales, y ella al querer denunciar, pues se encontró con que no había forma de denunciar un delito que no estaba configurado como tal, y entonces ahí se prendió la lucha de lo que después se llamó Ley Olimpia, y que ahora está muy concreto a partir de junio del 2021 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y entonces ahora tenemos como un ámbito la violencia digital y mediática. Y lo interesante de la violencia mediática es justo que en los medios, en lo que consumimos cotidianamente, ahí están esos estereotipos. Y entonces están sirviendo para violentar. En este caso, como la ley está dirigida hacia las mujeres, bueno, pues violentar a las mujeres, pero también puede ser que se violenten otras, pues a mí no me gusta llamarlas minorías porque no somos minoría, pero otras posibilidades genéricas, raciales, que no son hegemónicas, ¿no? O sea, que no son como lo que está en nuestro ideal o nuestro estereotipo de lo que debe ser las personas. Y entonces es muy importante, me parece a mí, que el tema de los estereotipos esté presente siempre, porque, bueno, no solo en cuestiones de género, porque también tienen que ver con cuestiones de raza, de edad, ¿no? Que soportan ese tipo de o agresiones o de violencias o de conductas discriminatorias. Entonces, por eso creo que los estereotipos y los roles son como, tienen que estar presentes en como todo este tipo de análisis de todo esto que tiene que ver con raza, clase, edad y cualquier otra característica que tenga que ver con discriminación o violencia. Les invito a ver un audiovisual al respecto. Si no se escucha. La noción de estereotipos de género está articulada con la noción de inequidad de género, la cual considera a las mujeres débiles e inferiores al hombre. Son creencias que tienen el propósito de adoctrinar a los miembros de una sociedad acerca de la forma en que mujeres y hombres piensan, sienten y se comportan. En consecuencia,
llegamos a internalizar, normalizar, creer y actuar con base en estos estereotipos. En las prácticas cotidianas se espera que los hombres sean lógicos, independientes, valientes, cualidades que les son inculcadas desde la infancia, mientras que las mujeres se consideran ilógicas, pasivas, temerosas, afectivas y preocupadas por los asuntos domésticos. Tradicionalmente, el lugar natural de las mujeres es el hogar, y allí deben permanecer para cuidar de los hijos y la casa. En consecuencia, las mujeres ven reducidas sus oportunidades laborales con respecto a los hombres, y si acceden al mercado laboral, lo harán con responsabilidades, salarios y cargos menores. Se espera que las mujeres tengan trabajos como maestras, enfermeras, secretarias y bibliotecarias, ocupaciones alejadas de las ciencias y las ingenierías, que se consideran disciplinas superiores y exclusivas para los hombres. Expresiones cotidianas como confío más en un hombre doctor o mecánico refuerzan este supuesto. En cuanto a su apariencia física, se espera que las mujeres sean más bajas, delicadas, pequeñas y estilizadas que los hombres. A pesar de los avances sociales y económicos logrados por los movimientos feministas, los medios masivos continúan jugando un rol relevante en la reproducción y mantenimiento de los estereotipos de género, en particular en la publicidad. En numerosas ocasiones, las mujeres son representadas en el ámbito de lo doméstico y lo privado, muchas veces como seres emocionales y físicamente vulnerables. En otras ocasiones, son expuestas como objetos de belleza, a veces como mujer saludable, fitness, y con más frecuencia como seductora sobresexualizada, con el único objetivo de satisfacer el placer del ego masculino. Por otro lado, se reafirma la imagen del varón fuerte, atractivo, exitoso y seductor, en contraposición con el hombre que aparece promocionando productos del hogar, un ser domesticado y poco deseable para las mujeres. Las consecuencias se relacionan con la creencia de que los roles de género son naturales e inalterables, perpetuando una función de la mujer de subordinación e inferioridad, asociada a la emotividad y al cuidado de los otros. Algunas de las consecuencias se relacionan con los ideales del cuerpo femenino, los cuales generan en niñas y adolescentes el sentirse insuficientes de acuerdo con los estándares dominantes de belleza. En respuesta, las mujeres experimentan falta de autoconfianza y autoestima, desórdenes alimenticios y depresión. Los estereotipos de género son peligrosos porque ellos pueden generar relaciones inequitativas y tratamientos injustos en contra de aquellos que deciden cuestionar la naturalidad de la relación de género. Los estereotipos de género son igualmente perjudiciales para los hombres, a los que se les niega la capacidad de ser abiertos y vulnerables en las relaciones interpersonales. Los hombres aprenden a ver masculinidad y feminidad como opuestos. Esta dicotomía les enseña a los hombres que si ellos asumen características femeninas, perderán su masculinidad. Se promueve una conducta violenta entre los hombres y de parte de los hombres hacia las mujeres. Como resultado, se establece como normalidad la violencia hacia las mujeres. Se trata de entender que si los roles de género son socialmente construidos, pueden ser igualmente deconstruidos. Uno de los primeros pasos es cuestionar los estereotipos de género en la recreación de las representaciones mediáticas de género. Se trata de crear nuevas representaciones en las que las mujeres son representadas como autónomas, fuertes e independientes, tanto en la esfera de lo público como en lo privado. Mujeres atletas, altas ejecutivas. Se trata también de hacer nuevas representaciones de hombres que consiguen y aceptan empleos por salarios menores,
que se desempeñan en roles masculinos no tradicionales, como enfermería, o prefieren quedarse en la casa al cuidado de los hijos. Debemos señalar los roles de género cuando los identifiquemos, ya que al guardar silencio solamente estamos permitiendo que continúen presentes y reproduciéndose en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Empieza contigo misma. No tienes que encajar en los modelos dominantes de mujer ideal. Explora tu propia identidad. Enseñemos a los niños y niñas que ellos también pueden hacer la diferencia. Los estereotipos de género están en todo lugar y reproducirlos puede tener graves consecuencias en la reproducción de diferentes manifestaciones de la vida de género y mantener relaciones inequitativas en nuestra familia y sociedad. El estereotipo tiene que ver más con ese ideal o esa imagen social que tenemos de hombres y mujeres. El ejemplo que pone Mabel me parece a mí que es bastante claro. Yo luego les pongo ejemplos como de películas, ¿no? Por ejemplo, el cine que dicen de la época de oro de México, un estereotipo que me parece que está ahí presente, encarnado por una actriz, es el de Marga López, ¿no? El de madre abnegada, justamente, ¿no? O sea, si ustedes ven cuando los hijos se van y esas películas, pues van a ver que esa mamá, pues no, o sea, es viuda, no se ha casado ni se casará, pues porque primero está el tener que resolver la vida de sus hijas, de sus hijos, y luego está hasta el último ella, porque es una madre abnegada, ¿no? Y ese es el ideal de maternidad que se ha tenido por mucho tiempo. Por ejemplo, si ustedes ven la película La Oveja Negra, el papá de Don Cruz Treviño, creo que se llama el personaje, el papá de Pedro Infante, es un papá estereotipado, ¿no? Es ese papá duro, fuerte, como decía Mabel, que no es nada afectivo con su hijo, que al contrario, ¿no? Lo maltrata ya siendo un adulto y le pega y lo cachetea y todo esto, porque pues el padre es la autoridad máxima, por lo menos en esa época, por lo menos en esa película, ¿no? Dice Claudia, los roles tienen que ver con las funciones o actividades que esperas que realice cada género, exactamente. Y cuando lo intenta ya no lo hace porque los hijos la necesitan. Exacto, sí, Guadalupe, justamente, ¿no? A mí me parece que hay estereotipos que incluso las personas, las investigadores, teóricos, teóricas, de pronto también han generado o han identificado, no sé si han generado, pero los tienen bien identificados en la sociedad mexicana, ¿no? A mí hay una parte del estudio de la mexicanidad o de lo que han llamado psicología del mexicano o etnopsicología, que me parece súper interesante, ¿no? Por ejemplo, por decirles un ejemplo, hubo un psicólogo mexicano que a principios del siglo pasado, que se llamó Samuel Ramos, quizá ustedes lo han escuchado, lo han leído incluso, porque es como de los libros más consultados, o deberían serlo, ¿no? De esta corriente de psicología o de la mexicanidad, del estudio de la mexicanidad. Es muy interesante. Y él, por ejemplo, empieza a postular en su libro, que se me acaba de ir el título, y aunque ya lo busqué, no lo encuentro. Él postula en ese libro, porque él estudió también psicoanálisis y era a partir de la teoría de Alfred Adler, que habla del sentimiento de inferioridad, pues él postula que el mexicano en masculino tiene un complejo de inferioridad, y de ahí él deriva 3 tipologías de mexicano que a ustedes seguro les van a sonar, porque están muy, si no son muy cercanos a un estereotipo. Por ejemplo, él dice, hay un mexicano que es el pelado, ¿no? El pelado es alguien como
muy brusco, muy primitivo, él lo llama, ¿no? Y dice que es peleonero y dice que tiene muchos, que es muy macho, ¿no? Que así lo pone, que tiene muchos huevos, ¿no? El que dice soy tu padre, que es muy valiente, ¿no? Dice que tiene expresiones verbales groseras, ¿no? Entonces, por ahí nosotras podemos empezar a ver como un estereotipo, ¿no? Él dice que, por ejemplo, el mexicano indígena es pasivo, todo agachón, todo chiquito, todo que se menosprecia a sí mismo, ¿no? Y entonces el mexicano de ciudad dice que es como el mestizo, el que es desconfiado, ¿no? Él no confía en nadie. Que tiene como que da la impresión de ser impulsivo, ¿no? Peleonero, todo lo interpreta como una ofensa, ¿no? Siempre quiere sacar ventaja, es medio, dice él, como vulgar, ¿no? Agresivo. Y luego dice que hay un mexicano burgués, que ese mexicano pues tiene un cierto nivel económico, un cierto nivel de educación, que es muy fino, que es susceptible a ser, cuando lo critican, ¿no? Tiene un alto ego, es muy cortés, pero muy, muy, muy cortés, exageradamente cortés, ¿no? Y disimula todo el tiempo. Entonces, esto es como a grosso modo lo que dice Samuel Ramos. Y podemos ver como ciertas características, por ejemplo, yo de repente les digo, pues como que el peladito me suena más como a Cantinflas, ¿no? Como a ese mexicano que viene de un entorno desfavorecido económicamente, que no tiene educación, que habla muy extraño, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, el burgués, pues todo esto también lo vemos como en las películas de antaño, ¿no? Donde está este grupo de personas muy porfirianas, ¿no? Porque recordemos que estas teorizaciones pues son de principios del siglo pasado. Entonces, estos son como estereotipos y que los vamos a estar encontrando, por ejemplo, una psicóloga que se llama Juana Armanda, dice que en México hay 3 como grandes íconos, ella lo maneja como una especie de íconos o arquetipos de la feminidad en México, ¿no? Ella dice, pues está la Virgen de Guadalupe, está la Malinche y está Sor Juana, ¿no? Por ejemplo. Dice, la Virgen de Guadalupe es esa madre abnegada, que da todo por sus hijos, que los protege, que está ahí siempre incondicionalmente. La Malinche es esa mala mujer traicionera, en la cual no se puede confiar, que solo vela por sus intereses. Y está Sor Juana, esa mujer como recluida intelectual, casi casi asexual, ¿no? Que está ahí en un limbo extraño. Y entonces ella dice, pues puede ser que haya 3 arquetipos de lo que es la mujer en México de acuerdo al contexto histórico, ¿no? También después en otro de sus libros, porque que les hablo se llama Psicología de la Mexicana, así en femenino, y hay otra que se llama Mujer Viento y Ventura, donde ella ya analiza muy concretamente los estereotipos en el cine mexicano y habla, por ejemplo, de la mujer seductora, ¿no? Esa que aparece, esa femme fatal que aparece en las películas, ¿no? Que tiene ya como hasta incluso características, entre comillas, masculinas, ¿no? Que tiene un porte, que se comporta de alguna manera, muy, como dicen, muy hombruna, ¿no? Muy, como no delicada, ¿no? Un poco en alusión a los personajes de María Félix y de hecho a la personalidad que representaba María Félix, ¿no? Al menos de manera pública. Entonces ella dice, hay el estereotipo de la ladronzuela, ¿no? En estas películas
de antaño, en donde está la mujer ahí pobre, de bajo estrato económico, que anda por ahí en el barrio, pero que de pronto es como una especie de cenicienta que se vuelve, como es muy bella, la belleza le vale para escalar socialmente, ¿no? Entonces, digamos, estos estudios sobre las figuras o los estereotipos que aparecen, por ejemplo, en el cine, pues es interesante porque creo que también los estereotipos y los roles reflejan el pensamiento o las ideas de un momento histórico, ¿no? Y sobre todo hablando de género, ¿no? Cómo somos representadas, incluso entra en el campo de otro concepto que son las representaciones, cómo somos representadas las mujeres en ese imaginario social, ¿no? De lo que debe ser una mujer, ¿no? Lo que debe ser una madre, lo que debe ser, por ejemplo, la abuelita de México, que es Sara García, si la vemos en algunas de sus películas, sobre todo cuando esta serie, creo que es trilogía de los García, donde es una abuelita súper atípica, ¿no? O sea, de lo que podría pensarse en ese momento. Eh, que fuma, pumina totalmente y tú te callas y tú te vas para allá y tú te vas para acá, ¿no? Entonces, esa mujer, esa abuela, podría ser, o sea, como fuera de lo esperado, pero no porque también es maternal, porque también, o sea, es un personaje interesante de analizar. Ese, por ejemplo, el de la abuela de los García. Y hay justo en esta serie de películas de Luz García está un personaje interesante también de observar, que es Simón, ¿no? Simón, no sé si han visto esta película, no me acuerdo si es la primera o la segunda de Luz García, donde aparece Simón, y Simón es una mujer, es parte de los López, que son con los que se andan peleando los García. Esta película va de dos familias que se andan peleando todo el tiempo y se matan entre ellos, entre ellos primordialmente porque este tipo de pleitos pues, son de los hombres, ¿no? Pero resulta que dentro de los López está Simón, que es una mujer, pero se llama Simón porque su papá quería que fuera hombre y entonces pues, como fue mujer le puso Simón. Y entonces ella también participa de esta pelea entre hombres por un pleito de hace muchos años que ya nadie sabe ni por qué fue, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que nos plantea, por ejemplo, el cine, pero también está la publicidad, ¿no? Está como esta parte que hace que de pronto incluso nos sirva a nosotros, no solo como decía el video, de contraste para ver si yo cumplo con esas características y frustrarme o sentirme mal y sentir que no soy adecuada o adecuado, porque ahí está el prototipo de belleza, el ideal de belleza que yo no cumplo, ¿no? Y que puede causarme ciertas afecciones, desde, como decía, en la baja autoestima hasta problemas de alimentación. Y yo digo que no solo en mujeres, mayormente en mujeres, pero también he sabido casos de hombres, ¿no? Entonces, y bueno, ya no digamos de la población LGBTTIQ+. Entonces, este tipo de situaciones también causan inequidad, como dice el video, ¿no? O sea, un poquito más adelante veremos qué es la igualdad y qué es la equidad, pero digamos que son desventajas que viven las personas. O sea, a lo mejor, no sé si les ha pasado, pero en cuanto a la contratación de personal, sí de pronto aplican estos parámetros. Vuelvo a lo que les platicaba, cuando entrevisté a personas que reclutan en recursos humanos, de pronto alguna me decía, mira, es que a mí sí me han, o sea, la quiero güerita, de tal talla, de tal, y no es para que atienda, porque a veces eso lo justifican diciendo, ah, es que va a atender al público y no puede estar gorda, o no puede estar morena, no puede estar bajita, o no sé, ¿no? Y porque es atención al público, ok, no es justificación, pero muchas personas lo justifican ahí, pero cuando vas a estar dentro de una oficina donde no necesariamente estás dando la imagen de la empresa, incluso ahí también hay como estereotipos de belleza que hay que cumplir y que si no los cumples, entonces no te contratan, ¿no? Eso sí es real, bueno, por lo menos a mí me lo dijeron un par de personas que hacen reclutamiento.
Y entonces eso también digamos, vuelve a impactar en las cuestiones de oportunidades que se le pueden dar a las personas de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a su género, ¿no? Por ejemplo, si un hombre es gordo, quizá no tenga tanto impacto, pero si una mujer es gorda, a veces sí tiene impacto en su desarrollo profesional. Por ejemplo, hay profesiones que han sido feminizadas y hay profesiones que han sido masculinizadas. Y a veces ciertamente si eres arquitecta, por ejemplo, o ingeniera civil, de pronto no confían tanto en ti porque eres mujer, ¿no? O luego vamos a ver, por ejemplo, este fenómeno de quién, o sea, sí, las mujeres mayormente son maestras y en un momento histórico de México, el siglo pasado, precisamente, pues se abrió la posibilidad de que las mujeres estuviéramos en el ámbito educativo, pero hay que fijarse que estuviéramos en el ámbito educativo básico, porque hasta no hace mucho quienes enseñaban el nivel básico eran mayormente las mujeres, o sea, preescolar, primaria, secundaria, ¿no? En secundaria ya se empezaba a ver un poco más mixto el asunto, pero en preescolar, por ejemplo, incluso podría ser hasta extraño, y lo digo porque yo hice prácticas en un preescolar y hacíamos prácticas en pareja, y mi pareja era un compañero y las mamás, incluso los niños, como que se extrañaban mucho y de hecho nunca, o sea, siempre le dijeron maestra, ¿no? Cuando él tenía una expresión de género masculino y le decían maestra porque en su configuración no había maestros en preescolar, ¿no? Era muy raro y creo que todavía es raro ver maestros en preescolar, maestros hombres. Y entonces quienes enseñan a las personas más jóvenes o a las infancias pues son las mujeres. Y seguro ahí hay un componente de género, pues porque somos más pacientes, tenemos instinto maternal, somos tiernas, y un hombre pues no, según las ideas sociales, ¿no? Los parámetros sociales. Y quienes enseñan o enseñaban mayormente en educación superior, licenciatura, posgrado, pues eran los hombres, ¿no? Y entonces, ahí vemos como una cuestión de género impacta en incluso dónde enseñas, ¿no? Dónde estás impartiendo clases, quiénes son docentes. Y por ejemplo, acá dice Miriam, sí, exacto, a unos trabajos así, o las aeromosas, que deben ser altas, o las modelos, buen cuerpo, bonitas. Sí, aún es raro y si lo ven, los papás desconfían por abuso o cosas así, confían más en las mujeres. Sí, eso también es interesante, ¿no? Como de pronto se nos da más, socialmente hablando, desconfiar de un hombre que cuida niños o niñas y no de una mujer cuando se han visto casos, no muchos, digo, hay mucho más casos reportados de abuso infantil por parte de hombres hacia niños y niñas, y menos, en menor, por lo menos cuantitativamente menor, de mujeres que también abusan de niños, niñas y niñas, ¿no? De las infancias, sexualmente hablando. O sea, pero aún así, creo que la mayoría de nosotros, nosotras, podríamos desconfiar más de un profesor de preescolar que de una profesora, por ejemplo, ¿no? Por todo lo que hemos visto estadísticamente y lo que se ve en los medios, ¿no? Y digamos que tendemos a pensar que una mujer, una maestra de preescolar, no podría abusar sexualmente de algún infante. Y hay casos, se han dado pocos casos reportados de que sí existe el abuso infantil o en la infancia por parte de las cuidadoras o de las maestras. Pero me parece interesante. Esa es una campaña que ha sido conocida, o sea, quizá ya la vieron, pero bueno, quienes no la hayan visto, se las compartimos. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl.
Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Ok, bueno, es parte de una campaña, evidentemente, pues tiene como elementos diversos susceptibles de ser analizados, y a mí me recuerda mucho como cuando yo era niña y decían, el último es vieja, y todos corríamos, ¿no? Porque nadie quería ser vieja. Entonces, en esta semana, que son los conceptos básicos, y seguiremos la próxima semana para poder hacer ya un análisis muy concreto y muy dirigido sobre los materiales audiovisuales, pues es estos que hemos visto. Hoy vimos estereotipos que ya vimos que están ligados a los roles y que tienen que ver con ideales culturales que en muchas de las ocasiones recaen o son soporte de actitudes o de conductas que tienen que ver con la discriminación y con la violencia, con la desigualdad, con la inequidad, ¿no? Y que pueden ser, o sea, no es que sean malos en sí mismos, digamos, porque son la forma en que aprendemos del mundo, ¿no? Y que aprendemos a ser hombres y mujeres, o que aprendemos que no somos ni hombres ni mujeres, ¿no? A veces. Y que ayudan de alguna manera, pero que se vuelven o se pueden volver justo esto que decía, un soporte de conductas que son más bien maltratantes o que dañan a otras personas, que a veces no nos damos cuenta que lo hacemos, ¿no? Que eso es lo más interesante. Cuando, por ejemplo, somos niños, y les decía esta experiencia que yo tenía constantemente cuando decían, el último es vieja, ¿no? Pues los niños, niñas, no sabíamos que estábamos siendo sexistas, ¿no? Pero justo eso lo aprendimos de algún lugar y seguramente lo aprendimos en algún grupo social, sea familia, sea pares, escuela, sea iglesia, lo que sea, pues ahí lo aprendimos y lo fuimos reproduciendo sin darnos cuenta, ¿no? Y algunos llegamos a la adultez sin darnos cuenta, ¿no? Y eso se sigue replicando y se sigue mostrando en nuestra sociedad. Y justo parte de estos ejercicios que proponemos
en este taller, pues es pensar, ¿no? O sea, igual y no voy a cambiar de opinión, no voy a cambiar mi actitud, pero por lo menos puedo empezar a pensar si, como decía en alguna de las sesiones Eduardo, pues a ver qué fundamento hay ahí para que yo pueda saber que eso es de alguna manera congruente o qué soporte tiene, o sí sé que eso es sexismo, pero a mí me sigue dando mucha risa y lo siento, ¿no? O sea, porque también se vale. O como decíamos ayer, pues a mí igual ya eso ya no me da risa, ¿no? Y bueno, entonces eso sería en general el tema de hoy, digo, para el próximo